Amén. ¿Cuántos han venido a recibir palabra rema? Amén. 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 ¿Cuántos han venido a recibir palabra de edificación, de enseñanza? Amén. Amén. Yo he venido a recibir también, en el nombre de Jesús. Así que, mi hermano, dígale al hermano que tiene al lado, prestemos atención. Los niños ahí los ponemos en sujeción, porque llega el momento donde el Señor te habla a tu corazón. ¿Sabes por qué quiere hablar a tu corazón? Porque no quiere que te vayas de vuelta como habías venido, sino que te vayas, ¿cómo se llama la iglesia? Restaurado. Aleluya, restaurado. Gloria a Dios. Siempre le doy la gloria a Dios por ese nombre que les puso en el corazón a los siervos, porque verdaderamente el Señor restaura nuestras vidas. Porque cuando venimos a Él, nunca más volvemos a ser igual. Venimos, nos transforma de tal manera que restaura todo nuestro ser, restaura todo nuestro interior, restaura todo lo que es nuestra vida, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Padre quiere con todos nosotros, restaurar. Aleluya, gloria a Dios. El Señor me daba una palabra ahora que se encuentra en el libro de Mateo 7:7. Hoy, mi hermano, mi hermana, creo que prestes atención. Estamos en tiempos difíciles, estamos en un mundo donde el enemigo, ¿no es cierto?, quiere tomar posesión, quiere tomar dominio, quiere cauterizar, quiere destruir, porque a eso ha venido. Pero no he venido a hablar lo que el enemigo va a hacer, sino lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a hacer en nosotros. Eso es lo que hemos venido a escuchar ahora. La palabra del Señor. Le he puesto por título el poder de la oración. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Amén. Amén. Dígale a su hermano que tiene al lado, la oración tiene poder. La oración tiene poder. Dice la palabra, Mateo 7:7. Todos la conocemos. Pero en cada palabra hay algo tan poderoso, hay algo tan que el Señor nos muestra. Y yo le pido a Dios que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo, y que sea el entendimiento de cada uno de nosotros, que pueda revelar el Espíritu de lo que Él está hablando. Yo tengo mis errores, obvio, pero el Espíritu Santo es perfecto. El Espíritu Santo ha descendido a este lugar, así que Él va a obrar aquí en este lugar. Dice la palabra, Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué dice? El 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, ¿qué dice? Halla. Y el que llama, se le abrirá. Y en el 9 dice, hace referencia al Padre y al Hijo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Yo creo que ninguno, ¿ah? Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿o no es así? Y sacamos de donde sea y le brindamos lo mejor a nuestros hijos. Y el 11 dice, pues si vosotros siendo malos y pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas a los que les pidan? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que todas las cosas que queráis los hombres que hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Y quiero leer la otra versión. La verdad que está muy buena la versión actual porque da a uno un entendimiento un poco mejor, ¿no es cierto? Uno que tiene un poco más de entendimiento, y hay otros que a veces les cuesta un poquito. Entonces dice en la versión actual, pidan a Dios y Él les dará, hablen con Dios y encontrarán. ¿Qué dice? Hablen con Dios. ¿A qué se refiere ahí? La oración, amén, ayúdame a predicar. Hablen con Dios y encontrarán
lo que buscan. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Llámenlo. ¿A qué se refiere? A la oración. Llámenlo. Y Él, que dice, os atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y encuentra lo que busca. Si llama, es atendido. Gloria a Dios. Hasta ahí la versión actual. Le damos la gloria al Señor, porque Él nos está hablando en este tiempo de la oración. La oración, en estos tiempos difíciles, para cualquier cristiano es importante. Uno debe orar, uno debe hacerse oír con el Señor, porque Él está para escucharnos. No podemos seguir como nosotros queremos. No nos puede ir bien en las cosas si no oramos. Es imposible. Nosotros debemos orar, debemos pedir al Padre. Es importantísimo. Y no es algo que oren si quieren. Es una ordenanza del Señor. Es una ordenanza porque Él nos ordena. Él nos dice, oren, clamen, porque yo voy a escuchar. Así dice el Señor. Es muy importante la oración. Porque así el Padre abre sus oídos a lo que nosotros necesitamos. Y así nosotros podemos recibir los beneficios, podemos recibir la bendición, podemos recibir sus instrucciones, la corrección también y la exhortación. Porque no solamente vamos a orar para recibir bendición. A veces el Señor también corrige, ¿no es cierto? Así dice el Señor. Que oremos, que clamemos, que imploremos. Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno ora? En la atmósfera espiritual, el Espíritu Santo desciende. Y empieza el Señor a obrar, y empieza a ver los corazones, y empieza a ver qué es lo que hay dentro de nosotros. ¿Y qué más? Cuando uno ora, ¿qué es lo que hace? Está en comunión con el Padre, está en comunicación. Eso es el significado de la oración, en comunión con el Padre. Tener una intimidad, tener una comunicación, es hablar, no es decir un versito, como dicen los católicos, ¿ah? No me voy a poner. Es un versito que dicen, verdaderamente. Pero cuando un cristiano, cuando una persona necesita de Dios, mire lo que voy a decir. El Señor es una ofrenda cuando uno clama humillado, que dice con un corazón contrito y humillado, arrodillado. Cuando uno clama, el Señor está ahí. Así dice su palabra. Clama a mí y yo te responderé. No dice tal vez, dice Él te va a responder a todo lo que anhela tu corazón. Dile a tu hermano que tiene al lado, ¿qué anhela tu corazón? Dígale de vuelta, el Señor te lo va a dar. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor Jesucristo. La oración es la comunicación que el cristiano tiene con el Padre. La comunicación es sumamente importante, mi hermano, tanto en la vida espiritual como en la vida terrenal. ¿Qué pasa si una persona no se comunica? Eso es lo que hablábamos en la otra vuelta. ¿Qué pasa si un hermano no se comunica? Dice que se aísla, dice que se separa, que se pone orgulloso, que hay vanidad. ¿Qué más? Cuando una persona se desvía del camino, se aísla, cuando no tiene comunicación con las demás personas, se aísla y las demás personas no pueden entender lo que quieren. Entonces, nosotros debemos comunicarnos. Si no nos comunicamos con las personas, entonces, ¿cómo pretendemos comunicarnos con Dios? Aprendamos a comunicarnos, aprendamos a hablar. Capaz que si hay que hablar de una persona, a algunos se le abre así la boca. Pero cuando hay que clamar, cuando hay que gemir, nos cierra la boca. Se cierra la boca, no queremos orar. Y quiero decirte otra cosa importante. Hay un enemigo que es el que no te deja orar. ¿Sabe quién es? ¿Quién es? El diablo. Pero ¿qué otra cosa usa el enemigo para que no quieran orar? Así, desde un pellizquito. ¿Quién es? Uno mismo, la carne. La carne no quiere orar. La carne nos desvía del camino de Dios. Y el enemigo, ¿qué es lo que usa? Distracción, diga distracción. Y te desvía, y te aísla, y no oras.
Y cuando no orás, ahí vienen los ataques. Ahí viene el remesón. Ahí viene el terremoto. ¿No es cierto? Y después decimos, ¿por qué, Señor? Y si nunca oraste, nunca me pediste. Yo sabía lo que necesitaba, pero nunca oraste. ¿O no es así? O un padre no le dice al hijo, hijo, tenés que hablar, tenés que contarme las cosas, tenés que decirme para que yo pueda ayudarte. Bueno, el Señor Jesucristo hace lo mismo ahora en tu vida. Él te dice, necesito que te comuniques conmigo, necesito que entres a la presencia, necesito que entres a orar, a clamar, porque yo voy a responderte, yo voy a suplirte. Así te dice el Señor. Denle un aplauso a la palabra. ¿Cuánto le está gustando? Gloria a Dios, siempre al Señor. No solo las palabras, sino que se involucra la totalidad del ser de la persona en una relación con el Padre Dios. Eso es orar. A través de su Hijo y el poder del Espíritu Santo. O sea que no son solamente palabras, sino que es una intimidad, como decíamos recién. Es involucrarse con el Padre. Es involucrarse, es orar, es gemir y es estar permanente en conexión con la fuente de Dios, con el poder. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la oración? La oración es el medio para que la comunicación entre nosotros y Dios, y el propósito principal es mantener la conexión con los cielos abiertos. Aleluya. Miren qué tremendo lo que dice la palabra. Necesitamos comunicarnos con Dios. Necesitamos comunicarnos, necesitamos orar. Y debemos aprender a orar, porque no es cualquier palabra. No es, decía Pablo, no es como conviene pedir. Hay que pedir discernimiento de espíritu. Hay que saber orar. El intercesor es el que está ahí, en la brecha. Es el que está ahí, en la línea de batalla, clamando, orando por los demás, por los hermanos, por los siervos, por los hijos. Por eso el enemigo no quiere que ores. Es importantísimo la oración. Y el enemigo está bajando ese nivel de oración en tu vida. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Qué dijimos? Te está aislando, te está desorientando, te está enfriando. Por eso necesitas clamar, necesitas hablar con el Padre, necesitas hablar con el Señor a donde quiera que vayas, ya sea al trabajo, ya sea a la escuela, ya sea que andes en el colectivo, ahí permanente orando y clamando a donde quiera que vayas. No importa si los demás te dicen, ¿qué le pasa? Está hablando solo, está loco. No, y uno va orando en el nombre de Jesús, que se me abre esa puerta, voy para allá, en tu nombre, Señor. Así se maneja el cristiano, hermano. ¿Sabes qué? Porque el cristiano tiene que ser valiente, el cristiano tiene que estar en oración. El cristiano no es cualquier persona, mi hermano. El cristiano debe moverse espiritualmente. El cristiano debe buscar al Espíritu Santo, debe buscar a Dios. Y cuando busca a Dios, ¿qué es lo que pasa? El Señor viene. Porque ¿qué dice la palabra? Que Él viene y golpea. Y el que le abre, dice que Él entra y cena con Él. Y lo levanta y lo restaura. Dale un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Dijimos recién acerca de la comunicación. Es importante comunicarnos, hermano, en la sociedad, como personas, debemos hablar, debemos comunicarnos con las demás personas. ¿Qué es la comunicación? Vamos a hablar en lo terrenal, dice, es la forma de interacción entre dos personas o más. Escuche bien, cuyo resultado es el intercambio de significados que conducen a la comprensión y el acuerdo. Mire qué importante es hablar. Mire qué importante es comunicarnos entre nosotros. Mire qué importante. Porque si no, uno no comprende lo que uno está pensando, uno no comprende, no entiende qué es lo que le está pasando. Entonces se cierra esa persona, se llena de orgullo, se llena de insensatez, ¿no es cierto? Entonces el Señor te dice, comunícate con tus padres, comunícate con tu hermano, comunícate con tus hijos. ¿Qué es lo que hace el enemigo en una casa que no hay comunicación? En un padre que no se comunica con su hijo, ¿qué es lo que hace? Los desorienta a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, los desorienta.
¿Por qué? Porque no hay comunicación. ¿Por qué no hay comunicación? Porque el Padre no generó la comunicación con el Hijo. Y el Hijo no confía en el Padre, entonces no se hablan. Imagínense qué tremendo eso. ¿Qué genera la falta de comunicación en una pareja? La falta de comprensión. Uno tira para un lado, el otro tira para el otro. ¿Y qué se crea? División. Pero cuando uno está aferrado a las cosas de Dios, Él te da la sabiduría para manejarte, te da la comprensión, te da el entendimiento para que te puedas comunicar, para que puedas hablar, para que puedas decir lo que sientes. Y no es cuestión de soltar palabras porque sí, nada más, sino ser sabio. Y a veces hay que quedarse callado, es verdad, pero cuando hay que hablar, hay que comunicarse, hay que pedir perdón, hay que hablar y hay que orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos la gloria a Dios. Entonces el enemigo usa esa manipulación, usa esa estrategia. Calla, enmudece y así los desorienta, los aísla, los enfría. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué es lo que hace el león cuando va a atacar? ¿A quién agarra? Al que pilla aislado, al más débil, al que no comunicó, al que no habló, ¿no es cierto? Y ahí lo ataca el enemigo. Pero cuando estamos todos unidos, mi hermano, unidos, unánimes, orando, clamando, ahí, y si uno no puede orar, hay 2 o 3 de este lado, y al otro día esos 2 o 3 no pueden, están los otros clamando, y así, mi hermano, que se vaya generando esa oración, que se vaya generando ese espíritu de intercesión. Por eso el enemigo quiere que te olvides de la oración, por eso el enemigo quiere callarte. Pero hoy el Señor te ha traído a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para decirte eso, porque no soy yo. Es el Espíritu Santo que te está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Así te dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. La palabra lo dice. Él va a responderte. Empieza a abrir tu boca. Empieza a clamar. Empieza a moverte por fe. Deja de estar callado. Clama por tus hijos. Clama por tu esposo. Clama por tu esposa. Clama por tu familia. No te quedes callado. Empieza a hablar. Que el Señor Jesucristo te va a escuchar. Te va a escuchar, mi hermano. Es promesa de Dios. Él no miente. Él dice la verdad. Y así como escuchó a los discípulos en el Antiguo, allá en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, así va a escucharte ahora a ti. Porque el Señor te quiere ver bien, no te quiere ver derrotado, no te quiere ver enfermo. Él te quiere ver sano, Él te quiere ver lleno de la presencia de Dios. Y cuando venga la prueba, en el nombre de Jesús, Señor, voy a salir de esta, Padre, tú me das la fuerza. Ahí nomás, como una ametralladora, orando, clamando, ayunando, estando en la presencia de Dios, estando en el Espíritu, mi hermano. ¿Sabes por qué hay que estar en el Espíritu? Porque dice la palabra que las cosas del mundo, ¿qué es lo que traerán? Aflicción. Las cosas del mundo traerán aflicción, traerán preocupación, traerán ansiedad. ¿Qué más? Traerán muerte espiritual. Pero cuando uno anda en el Espíritu Santo y empieza a clamar y empieza a decir, Señor, me muevo bajo tu gracia, Señor, me muevo bajo el poder del Espíritu, Señor, guíame bajo tu verdad, porque esa es otra. Cuando uno se comunica con el Padre, ¿qué pasaba con los discípulos, con los antiguos profetas? Con Moisés, ¿él podría haber hecho todo lo que hizo si no se comunicaba con el Señor? No podría haberlo hecho. ¿Por qué? Porque no se comunicó con el Padre. Y entonces no hubiese tenido la dirección. Mire qué importante, qué presencia de Dios, qué importante lo que Dios revela. Necesitas comunicarte para que el Padre te guíe a donde te está mandando. Para que el Padre te ponga en el lugar que estás esperando. Para que el Padre abra las puertas que estás esperando que se abran. Por eso es importante hablar con nuestro Dios. Por eso es importante que empieces a mover la boca para orar. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Padre. Aleluya. Los antiguos en la Biblia, ellos necesitaban tener la dirección de Dios. Y ellos tenían la dirección de Dios porque oraban. No era porque adivinaban. Ellos oraban. Incluso Jesús mismo oró. Él clamó, Él se alejaba. Él oraba al Padre.
oraba muchísimo. Yo creo que sabiendo todo lo que iba a suceder, él tenía que orar más que nadie. Daniel oraba 3 veces. David oraba también. ¿Y saben qué? Y como oraba, entonces el Señor le puso como título que David era conforme al corazón de Dios. Y uno dice, pero era tremendo pecador, pero él iba y se arrepentía. Él iba y oraba, él se iba y se desgarraba, él iba y ayunaba, él iba y oraba 3 días, 7 días, él se desmayaba, hacía silicio. Gloria a Dios. Entonces el Señor le dijo, David es conforme a mi corazón. No importa cuánto pecado hizo, no importa si fue un adúltero, no importa si fue un asesino, pero él derramó sus lágrimas y yo he escuchado. Y como yo soy un Dios misericordioso, lo voy a poner ese título. Mire qué tremendo. ¿Qué otro título? Jesús, hijo de David. Mire qué título. Porque él se arrepentía, porque él oraba, mi hermano. No cesemos de orar. No cesemos de hablar con nuestro Dios. Esa es la misión que tenemos en esta tierra. Por eso hemos venido, por eso hemos nacido, para clamarle al Padre, para alabarle, para que Él nos direccione a dónde vamos a ir, a quién le vamos a predicar, qué es lo que vamos a decir, qué vamos a decir a nuestros compañeros, qué vamos a decir a nuestras compañeras. Porque, mi hermano, la persona que se te presenta no se te presenta por casualidad. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Sabes por qué se te presenta? El Padre te lo pone ahí, el Espíritu Santo, para que de tu boca salga palabra de Dios. Entonces uno debe clamar, es porque eso es lo que importa. Muchas veces nosotros nos abatatamos, nos retrocedemos en las cosas de Dios, porque estamos pensando en nuestras propias cosas. Pero ¿sabes cuál es la verdadera misión que el Padre tiene en todos nosotros? Es que salgamos a declarar su palabra, es que salgamos a decir que Cristo nos salvó, es que salgamos a hablar a los que están escondidos, a los que están esclavos, a los que están presos, a los que están enfermos. A eso hemos venido al mundo, mi hermano, a demostrarle a los demás que Cristo existe y que Él hizo algo en nuestro corazón, y lo mismo que hizo en nosotros puede hacerlo en todos ellos que están ahí, en el nombre de Jesús. A eso hemos venido a esta tierra, por eso naciste, por eso el Señor te dio la vida, por eso estamos aquí. Aleluya, gloria a Dios. Por eso estamos aquí, mi hermano, porque el Padre quiere usarnos. Tenemos todos un propósito. Y de la misma forma que yo estoy aquí, puede estar Juan Carlos, puede estar Iliana, puede estar Ingrid, puede estar cualquiera predicando su palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios los usa. ¿Por qué? Porque el pueblo clama. Mire cuán importante es la oración. Y solamente voy a dar una superficie de lo de arriba nada más, de lo que es la oración. Porque los diferentes horarios de orar tienen su significado. Cada palabra de oración tiene su significado. La guerra espiritual tiene su significado. La alabanza al Padre también tiene su significado. Entonces, pero todo se basa en la oración, mi hermano, en la comunicación. Cuando uno está aferrado a Cristo, cuando uno está prendido en la fuente, aferrado del Creador, todas las cosas empiezan a salir bien y empieza a direccionarte el Señor en una dimensión sobrenatural, en una dimensión espiritual de poder, de gloria, y el enemigo empieza, no, ya se levantó orando este otro, se levantó clamando, no lo puedo atacar, no le puedo atacar los hijos porque está clamando por ellos, no le puedo tocar al esposo porque está clamando por él, no le puedo tocar a los niños, no le puedo llevar enfermedad porque él está orando. Empieza a mandar demonios, los dardos, y uno ahí con la ametralladora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret se rompe toda fortaleza de maldad. Ahora me cubro con la sangre de Cristo, y Jesucristo, varón de guerra, el que está conmigo. ¿Y qué pasa? El enemigo tiene que retroceder, y ahí empieza el Espíritu Santo a manejarte con poder, empieza a dimensionarte a un nivel sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Empecemos a clamar, mi hermano, empecemos a orar, empecemos a hablar, empecemos a comunicarnos con el Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Él está esperando que nosotros clamemos, Él está esperando que nosotros oremos, que oremos por nuestra familia, que oremos por nuestro hogar.
Él va a responder. Yo, mi hermano, te insto y te animo a que ores. En muchas iglesias han perdido ese fervor de orar. Incluso en una iglesia, ¿dónde está el grupo de intercesores? ¿El grupo de qué? Así decían. ¿El grupo de qué? No sabían lo que era un intercesor. No oraban, no tenían oración en la iglesia. Y caía uno, y caía el otro, y caía el pastor en adulterio, y caían los hijos. Y era un desastre la iglesia. Porque no había oración. Porque no había comunicación con el Padre. Porque no había comunidad con el Padre. Pero este es el pueblo de la oración. Este es el pueblo intercesor que el Señor ha puesto aquí en San Juan y en Argentina. Y nos ha puesto para clamar. Y nos ha puesto para levantar bandera y estandarte de guerra. Y decirle al enemigo: no, acá no vas a entrar. En mi casa no vas a entrar. En mi esposo no vas a entrar. En mis hijos no vas a tocar. Porque yo le clamo al Dios vivo que está conmigo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. La oración es muy importante. Tenemos, como decía recién, la obligación de orar, mi hermano. No podremos hacer nada, mi hermano, si no somos direccionados con el Padre. ¿Y cómo vamos a ser direccionados si no oramos? Necesitamos orar. Es que me enfrié y me siento débil. Claro, si nunca oraste, estás quieto, te aisló, te enfrió. Mira, el diablo es astuto y es experto en apagar al cristiano. Pero apaga a los que no están orando. Apagan a los que están distraídos. Agarra a los que están aislados. A esos agarra. Pero a los que están fervientes ahí en oración, en ayuno, en adoración al Padre. El enemigo no tiene ni arte ni parte. Mira, mi hermano, yo te voy a decir una cosa. Cuando uno ora, cuando uno clama, ¿sabe qué pasa? El infierno se estremece. Los demonios empiezan a correr. El enemigo empieza a temblar. Y empieza a decirse: vámonos de acá. Vámonos. Los brujos no pueden entrar. ¿Por qué? Porque estamos orando. Porque estamos clamando. ¿Quieren entrar por un lado? Ay, no, hay un hermano orando. ¿Voy por allá? ¿Hay una brecha? No, hay otro hermano orando. ¿Me voy por arriba? No, hay otro hermano orando. No podemos atacar esa iglesia. Está en oración ferviente. Está en comunión con el Padre. ¿Qué podemos hacer? Así dice el enemigo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Mi hermano, pide al Señor que Él te va a dar. Pídele al Señor que Él te va a enseñar a clamar. Que Él te va a dar sabiduría, que te va a dar entendimiento. Necesitas clamar para que Él te direccione. Necesitas clamar para que Él empiece a abrir las puertas. Para que Él empiece a moverse en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Para que Él te levante en un ministerio, para que Él te levante. Necesitas orar para que las puertas se abran. Necesitas llamar para que Él te escuche. Es muy importante, mi hermano, orar. Y si antes los discípulos lo hacían y les funcionaba, porque Dios los escuchaba, y estaban en comunión permanente con el Señor, caminaban con el Señor. Elías caminaba con el Señor, caminaba con Dios. Yo me imagino que todos decían: estás loco. Y era ahí: gracias, Señor. ¿Dónde me puedo ir? ¿Para dónde me muevo? ¿Qué es lo que hago allá? Ayúdame, Señor. Ese es el cristiano verdadero. Ese es el cristiano que quiere el Señor. No el frío, el que voy a veces no voy, a veces sí voy. No, quiere el que está en ferviente, el que está en el fuego, el que está en el poder del Espíritu, el que está para moverse, el que no lo baja el enemigo. Ese es el cristiano que Dios quiere. No el que se cae, el que llora, el que está ahí titubeando. No, el que llora, pero el que llora gimiendo para el Señor, pidiéndole, rogándole, implorando, ahí en el nombre de Jesús. Señor, obra con poder, Padre. Obra en mi hogar, Señor. Transforma a mi esposo, transforma a mis hijos, Señor. Mire, yo le quiero dar un consejo a las madres. No hay, a las madres, la oración de una madre por un hijo estremece el reino de los cielos. De los hombres también, pero de una madre estremece el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque cuando al Señor Jesucristo lo crucificaron, ¿saben quién oraba? ¿Sabe quién oraba por Él? Aparte de los discípulos. Pero ¿sabe quién se desgarraba? Era su madre. Se desgarraba. Yo me imagino a la madre sabiendo todo lo que le iban a hacer. Señor,
yo creo que se le desgallaba el corazón. Entonces cuando una madre ora por sus hijos, el Padre escucha. Cuando una madre clama por sus hijos y gime, el Señor escucha. Cuando una madre clama por su esposo, el Señor trabaja, el Señor actúa, porque la oración de una mujer es poderosa. El del varón también, pero el de la mujer estremece a Dios. Por eso, hermanas, clamemos por nuestros hijos. Hermanos, clamemos por nuestro hogar, cabeza de hogar, clamemos por nuestros hijos, por nuestra familia, levantémonos en oración, dejemos ya que el enemigo nos haya volcado, ahora nos levantamos, no dejemos más que el enemigo nos quite lo que Dios nos ha dado. El Señor ha puesto un ministerio tremendo en todos, mis hermanos, en todos, porque todos tenemos ese don. Cada uno con dones diferentes, pero necesitamos desarrollarlo, necesitamos hacer algo. Hermano, el Señor viene y nosotros tenemos que hacer algo para Él, tenemos que hacer algo para ganar vida, para ganar almas, salgamos a evangelizar, no nos estanquemos en nuestras propias cosas, nos olvidemos de todo lo que nos retrasa, las distracciones, que el gimnasio, que Netflix, que las redes sociales, y le cumplen más al jefe del trabajo que a Dios. Mi hermano, hermana, Cristo viene pronto y Él va a venir por su pueblo. Y cuando estemos allá, Él va a decir, bueno, ¿y qué hiciste? Mira, te has quejado toda la vida. Has estado quejándote toda la vida. No has convertido a uno. No has traído ni a uno a la iglesia. ¿Qué perla te voy a dar? Mi hermano, empecemos a movernos. Esa es la misión, evangelizar. Por eso es la iglesia, no es un lugar de concentración. No, acá nos instruimos, acá recibimos el Espíritu Santo, acá recibimos la unción, acá recibimos las instrucciones, acá recibimos las órdenes por el Señor Jesucristo. Y ahora el Padre te está diciendo, ora que yo te voy a escuchar, clama a mí y yo te responderé. Así te dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuánto le dan un aplauso al Padre? Gloria a Dios, porque Él nos ha estado hablando. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Todos conocen de Dios. Todos conocen el camino que debemos tomar. ¿Para qué hemos venido? Porque el Señor te lo ha hecho recordar ahora. ¿Para qué hemos venido a la tierra? ¿Para qué hemos venido a este mundo? No hemos venido a jugar a ser cristianos. Hemos venido a batallar contra cosas ocultas que te van a mover. El enemigo no te va a hacer una caricia, mi hermano. Ponete las pilas, oremos, clamemos, vamos a la iglesia, obedezcamos. Eso es lo que a Dios le gusta. Seamos cristianos fieles. No importa lo que los demás nos hagan, nosotros clamemos por ellos. No importa por lo que estemos pasando, porque no solamente vas a orar cuando necesites algo, también tienes que orar cuando estés pasando por una situación. Y eso a Dios más le gusta todavía. Cuando tú estás en un proceso y estás ahí, Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A eso a Dios lo estremece. Y Él escucha esa oración. No solamente para pedir, sino también para pedir cuando estés pasando, para llamarle cuando estés en prueba, cuando estés afligido. Ahí pide, Señor, dame fuerza. Señor, levántame. Señor, ayuda a mi hogar. Te necesito. Amado mío, te necesito. Esas palabras le gustan al Señor. Mi amado, mi Señor, mi Redentor, tanto amor que tienes por nosotros. Así oraba David. Él se abría de par en par. Señor, te necesito, mi alma te necesita, mi corazón te necesita, ayúdame. ¿Cómo pretendes que Dios te ayude si no se lo pides? Cuando venga la prueba y te quedas callado, ¿cómo pretendes que Dios te ayude? Que Dios te dé sabiduría para dónde moverte, a dónde direccionarte si no estás orando. Clama a mí, yo te responderé, te dice el Señor de vuelta. No nos dejemos de orar. Te enfrías si te dejas de orar. Te enfrías si dejas de orar, te lo digo por experiencia. Lo he pasado. Y yo creo que a varios nos ha pasado eso. Pero aquí está el Espíritu Santo recordándote, hijo mío, ora. Hijo mío, clama, busca al Padre. Hijo mío, clama. Clama que yo estoy aquí para escucharte. ¿Qué es lo que necesitas? Presta atención, hijo.
¿A dónde quiero direccionarte? Clama a mí, no te vayas para allá, ven acá. No te manejes por tu propia prudencia, por tus emociones. Estate aquí donde yo te quiero acá. Así dice el Señor, así nos mueve el Padre. Pero si no estamos orando, no estamos entendiendo el camino del Padre. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor por su palabra. Yo quiero que te pongas de pie ahora, porque vamos a hacer una oración poderosa también. Vamos a clamar y vamos a decir al Señor que descienda a este lugar, aún una vez más. Que su pueblo está dispuesto a orar, que el pueblo está dispuesto a clamar, que el pueblo está dispuesto a pedir. Así que ahí donde estás en tu lugar, levanta tus manos y piensa, ¿por quién tienes que orar? ¿Por quién debes clamar? Clama por ti. Tienes que orar por ti, necesitas tú más de Dios, clama por ti. Señor, aquí estoy. Señor, necesito de ti. Señor, necesito de tu gracia. Necesito que me des la fuerza. Necesito que me des la sanidad. Necesito seguir trabajando, Señor, dame fuerzas. Necesito que me ayudes con mi familia, Señor, ayúdame. Necesito, Señor, que toque la vida de mi esposo. Toca, Señor, la vida de mi esposo. Toca la vida de mi esposa. Fortalécela, Señor. Empieza a clamar. Empieza a orar por tus hijos. Señor, ayuda a mis hijos, Padre mío. Ayuda a mis hijos y protégelos, Señor. Ora, no te estoy escuchando orar. Clama, 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 te dice el Señor. Clama a mí hoy, esta noche. Clama a mí, yo te responderé. Esta noche el Señor te dice, clama a mí, yo te responderé. Empieza a orar, empieza a clamar, empieza a pedir por tu pueblo. Empieza a pedir por la iglesia. Empieza a pedir por tus hijos. Empieza a pedir por tu emprendimiento, por tu ministerio, por tu trabajo. Yo no sé qué es lo que estás anhelando, pero hoy el Señor te dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé, te dice el Señor, en el nombre de Jesús. Obra con poder. Gracias, Señor. Oremos y clamemos porque Él está con nosotros. Le damos la gloria al Padre. Escucha a tu pueblo que está aquí. Escucha a tu pueblo, Señor, que va a clamar. Escucha a tu pueblo, Señor. Hoy derramamos el perfume delante del Señor Jesucristo. Oh, Santo, Santo. Que se iguala a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Díselo al Señor. Derramamos de nuestro perfume. ¿Sabes cuál es el perfume grato a Dios? Es la oración, es la humillación, es arrodillarnos delante de Él. ¿Qué tienes para darle al Padre? Tu corazón, dáselo. Dale tu corazón. Pasa aquí adelante si quieres pasar. Arrodíllate si quieres arrodillarte.